Y ahora le vamos a presentar a otro personaje, María Sarabia. La señora María lleva 10 años formando parte del equipo de avanzada del hospital de USC en Los Ángeles. Su trabajo consiste en limpiar los cuartos en donde ahora atienden a los pacientes de COVID-19. Y es un riesgo, ese riesgo que se juega todos los días. Usted, doña María, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias por tomarme en cuenta. Encantados de platicar con usted. ¿Qué dice? ¿Sí es peligroso su trabajo? Sí es peligroso, es muy peligroso. Pero Cuénteme alguien por lo qué. tiene que hacer. Pues sí, ¿por qué? Porque hay el riesgo de uno también contraer la enfermedad, porque es una enfermedad respiratoria. ¿Cómo es el protocolo? ¿Hay un paciente y usted llega y limpia o en qué consiste exactamente su labor? Yo llego, me tengo que poner mi mascarilla, mis anteojos, mi bata, o sea, el gam de trabajo, los cubre zapatos. Me pongo siempre doble guantes para entrar al paciente y entro al cuarto del paciente, saco basura, saco biohazard, todo lo que está dentro, todo lo tengo que desinfectar yo. Lo deja flamante. Y mientras Tengo está que, haciendo usted todo eso, ¿le da un poco de nervio? ¿Le preocupa contagiarse? Antes sí, al principio sí me preocupaba. Ahorita no es tanto, ya no tengo esa presión porque yo ya estoy confiando en las personas que me están dando día a día un entrenamiento de cómo lo debo de hacer. Me imagino que entre la preocupación que tenía o que tiene es su familia, ¿no? Llevar el virus del hospital a su casa. Sí, principalmente porque mis padres viven conmigo y mis hijas. Cuando llego a mi casa tengo que entrar por la parte de atrás, bañarme, poner mi ropa en una bolsa plástica y hasta entonces que ya estoy desinfectada completamente, entonces puedo salir a saludar a mi familia. Le doy las gracias por el tiempo, por el trabajo que hace, que la verdad que hace la diferencia y es importantísimo en esto. Así que muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. La exposición laboral a diversos agentes biológicos afecta a gran número de actividades y ocupaciones. Los trabajadores sanitarios son un colectivo más expuesto. La transmisión por sangre y otros fluidos corporales. Cuando las condiciones de trabajo sobrepasan los límites tolerables del organismo, la probabilidad de provocar una enfermedad en el trabajo es significativa. En este contexto, se encuentran diversos trabajadores, pero en este estudio tendrá como foco los trabajadores de servicio de limpieza, que trabajan en el área hospitalaria. Estos trabajadores, al desarrollar sus actividades, están expuestos a numerosos riesgos, tanto físicos, químicos, ergonómicos cognitivos, biológicos, y que estos van a favorecer a la aparición de ciertas enfermedades. El ritmo del trabajo impuesto a esta clase de trabajadores ha generado condiciones para el desarrollo de numerosas enfermedades ocupacionales, destacando entre ellas hoy en día al virus del SARS-CoV. Hoy hablaremos sobre el riesgo biológico para el operador de limpieza, ya que muchos trabajadores se encuentran expuestos a agentes biológicos durante el desarrollo de su trabajo sin ni siquiera ser conscientes de ello. Un riesgo biológico se entiende por la exposición a agentes vivos que al penetrar en nuestro organismo son capaces de originar diferentes tipos de enfermedades. Entre ellos se incluyen bacterias, virus, hongos, levaduras y mohos y parásitos. Excluyéndose los ectoparásitos, los insectos, animales o plantas y sus productos o restos. En ello va a tener efectos adversos para la salud, ¿no? Como infecciones, alergias y envenenamiento o efectos tóxicos. ¿Y cómo van a identificar y evaluar los riesgos biológicos? Para ello es importante conocer los agentes y enfermedades del sector. Y también es importante que la empresa en donde laboran ellos nos faciliten con los antecedentes que tiene cada trabajador. En segundo lugar, debemos atender las características de los agentes,
cuyos efectos hay que prevenir. Nos vamos a detener en las características de los agentes según el potencial patógeno y las posibilidades de prevención y tratamiento. En el Real Decreto 664/1997 se clasifican en 4 grupos, siendo el grupo 1 el de menor riesgo y el grupo 4 el de mayor riesgo. En el grupo 1 estarían los agentes que no es probable que cause una enfermedad en el hombre. En el grupo 2 vamos a encontrar las enfermedades leves, poco probable de propagación y que existe profilaxis o tratamiento eficaz. En el grupo 3 encontramos agentes con enfermedad grave, con riesgo de propagación y también existe profilaxis o tratamiento eficaz. En el grupo 4 encontramos enfermedades graves con alto riesgo de propagación y no existe profilaxis o tratamiento eficaz. La exposición al virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19 representa un riesgo biológico por su comportamiento epidémico y alta transmisibilidad, siendo que los centros laborables constituyan espacios de exposición y contagio, y se deben considerar medidas para su vigilancia, prevención y control. Ahora veamos un poco más sobre la enfermedad del coronavirus. Esta es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2. Esta se ha propagado desde China hacia muchos otros países alrededor del mundo, incluyendo al Perú. ¿Cuáles son los signos de alarma del COVID-19? Según la resolución ministerial número 193/2020 por MINSA. Dice que la infección con SARS, el virus que causa el COVID-19, puede causar afecciones que varían de moderadas a severas y en algunos casos pueden ser fatales. En las leves, toda persona con infección respiratoria aguda que tiene al menos 2 de los siguientes signos y síntomas, como la tos, malestar general, dolor faríngeo o dolor de garganta, congestión nasal y fiebre, se considera leve. Hay otros síntomas como alteraciones en el gusto, alteraciones en el olfato y exantema, que son las erupciones en la piel. Estas no requieren hospitalización, solamente se indica aislamiento domiciliario y se realiza seguimiento. El virus se propaga principalmente de persona a persona, incluyendo entre personas que están en estrecho contacto unas con otras a menos de aproximadamente 2 metros entre sí, a través de las microgotas respiratorias producidas por una persona infectada. Puede ser posible que una persona pueda contraer COVID al tocar una superficie u objeto que tiene SARS-CoV-2 en él y luego tocando su propia boca, nariz o posiblemente sus ojos. Actividades que pueden poner en riesgo a los trabajadores. Riesgos derivados de exposiciones accidentales a material biológico. Entre las exposiciones accidentales de ese tipo, las más habituales son producidas por el contacto con material punzante y o cortante. Este tipo de exposiciones se produce cuando los residuos biosanitarios cortantes y o punzantes son eliminados de forma incorrecta, puesto que o bien no se depositan directamente en los contenedores adecuados, ya sea por no disponer de ellos en el momento en que se realizan las técnicas sanitarias o por la concurrencia de otros factores ajenos que inciden en el olvido de los mismos. Como consecuencia de ello, trabajadores ajenos a la actividad sanitaria pueden verse afectados al manipular bolsas de residuos. Riesgos derivados del contacto con pacientes que presentan enfermedades infecciosas por agente altamente transmisible. En relación con estos pacientes que se encuentran sometidos a aislamiento en las habitaciones, debe estar señalizado, ¿no?, para que el personal de limpieza pueda tener precaución
y pueda conocer en todo momento las medidas de protección que él va a seguir, ¿no? Al entrar a hacer la limpieza adecuada. En cuanto a las vías de entrada de los agentes biológicos, son respiratoria o inhalatoria. Es la principal vía de entrada de los agentes biológicos. La exposición es debida a la presencia de los agentes biológicos en el ambiente laboral en forma de bioaerosoles, es decir, suspendidos en el aire que el trabajador inhala. Estudios de accidentes relacionados con riesgo biológico en las que el personal de limpieza es uno de los más comprometidos dentro de lo que abarca riesgo biológico en accidente laboral. En un estudio de accidentes relacionados con la exposición al riesgo biológico en unidades de salud, se constató que las lesiones superficiales, así como los pinchazos que atraviesan el tejido celular subcutáneo y las salpicadoras, fueron los tipos más frecuentes de lesiones y constituyeron el 38, 24 y 20% respectivamente del total de casos. Se supo además que la sangre en 18 casos, las excreciones corporales 14 casos y el suero 9 casos fueron los materiales biológicos más frecuentes en los accidentes. La manipulación de sangre, agujas hipodérmicas y otros objetos punzantes y cortantes fueron las actividades sanitarias de riesgo que tuvieron relacionadas con los accidentes. Ahora vamos a hablar sobre la prevención. Vamos a hablar sobre las medidas preventivas empresariales, administrativas, en el cual tiene obligaciones que van desde la identificación y evaluación de los riesgos hasta la vigilancia de la salud de los trabajadores. Los objetivos de este primer examen serían determinar si el sujeto padece algún tipo de enfermedad previa infecciosa o algún déficit inmunológico que le pueda predisponer a la infección, así como si el trabajador padece de algún tipo de sensibilidad alérgica a agentes a los que va a estar expuestos. Luego está determinar el estado de inmunización del trabajador frente a los microorganismos a los que se va a estar expuesto. En cuanto a la empresa, debe evitar siempre que sea posible la exposición y contactos con agentes biológicos o materiales contaminados. A ello se suman las medidas o técnicas apropiadas para evitar o inmunizar la liberación de agentes biológicos en el lugar del trabajo. Limitar al mínimo posible el número de trabajadores expuestos con una adopción de medidas seguras en la recepción, manipulación y transporte de los agentes biológicos en el lugar de trabajo. También adoptar medidas de protección colectiva y complementariamente de protección individual. La recogida, el almacenamiento y evacuación de residuos se hará con medios seguros. Utilizará señales de peligro biológico cuando resulte necesario, así como de otras señales que adviertan de advertencia pertinente. También debe establecer planes de prevención para evitar los accidentes. Debe identificar la presencia de agentes biológicos utilizados en el trabajo, fuera del confinamiento físico primario. Equipo de protección personal.